Bienvenidas y bienvenidos a Democracias en Disputa, el podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Temporada 1. La CENTE y el movimiento magisterial. Pues buenas tardes a todos, estimados y estimadas escuchas. Bienvenidos a nuestra temporada número 1, la CENTE y el movimiento magisterial. El día de hoy les traemos el capítulo número 2, la praxis democrática de la CENTE, germen para una democracia radical en el siglo XXI. Yo soy Israel Jurado y me acompaña mi querida amiga Yumil Sánchez. Muchísimas gracias, Israel, y bienvenidas a este espacio creado para entender el movimiento magisterial y su papel en la lucha social por la democratización del país, en la voz de sus protagonistas. La praxis de la democracia, Yumil. ¿Esto a qué te suena? Para empezar, la palabra es como muy compleja, así como tendiendo al académico, pero podríamos verlo incluso en la vida real muchísimo más cerca de lo que nosotros creemos. Sí, efectivamente, la práctica de la democracia es un asunto de la cotidianidad, ¿no? Que debería estar presente pues, en diversos momentos de nuestra vida, ¿no? Cuando estamos organizándonos con la familia, cuando estamos organizándonos con los compañeros de la escuela, con los compañeros del trabajo, es decir, escuchar las voces de todos, ¿no? ¿A ti te parece importante la democracia, esta práctica democrática, pues, para tomar decisiones? Pues claro, porque lo podemos ver en nuestros círculos sociales, desde la familia, con los amigos, en la escuela, en un montón de espacios en donde tenemos que tomar decisiones, y qué mejor de una forma horizontal, todos dialogando, a alguna imposición de alguien sobre los demás. Así es, ¿no? En este sentido, la democracia practicada como una, ¿cómo decirlo? Como una fórmula que permite a las personas ponerse de acuerdo, contraponer ideas, ¿no? Debatirlas, discutirlas, llegar a acuerdos, se contrapone diametralmente y de forma opuesta a la imposición, ¿no? A la jerarquía, ¿no? Al poder, inclusive, que impone formas de ver, de entender el mundo, de organizar el mundo. Pues muy buenas tardes. Tenemos el grato placer de contar el día de hoy con la maestra Egla Pérez, que pertenece a la sección 22 del Magisterio Democrático de la CENTE en el estado de Oaxaca. Buenas tardes, maestra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Israel? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte a ti y a tu compañera. Muchas gracias, maestra. Pues el tema que nos trae hoy a esta entrevista es la praxis democrática de la CENTE, germen para una democracia radical en el siglo XXI. Y en este sentido quisiera iniciar nuestra charla preguntándote ¿cómo consideras tú que conciben en la CENTE los maestros las prácticas democráticas, ¿no? ¿Qué es la democracia para los profesores? Bueno, en primer lugar quiero decirte que tengo relativamente poco tiempo en el magisterio, pero que afortunadamente me ha tocado vivir varios procesos muy relevantes en la lucha social y magisterial. Hablar de la CENTE representa es sinónimo de lucha, de democracia, de dignidad, de perseverancia, y que en la experiencia que tengo a lo largo de estos pocos años, bueno, ingresé en el 2003 aproximadamente, no son ni tan pocos, pero pues me considero todavía como de la nueva generación, y pues la manera en que concebimos los trabajadores de la educación la democracia en la CENTE es muy importante y muy única en su género, muy particular, muy peculiar, que pocos espacios de la sociedad civil, del movimiento social en general,
tienen esas prácticas. En la CENTE la democracia se vive, me parece que de manera muy pura, muy original y también como que muy rústica también. ¿Cuáles son, perdón maestra, cuáles son los elementos que dirías que la hacen rústica, que la hacen pura, que la hacen una práctica que les da identidad, ¿no? ¿Cómo se dan estos elementos? Bueno, sí, por ejemplo, la toma de decisiones viene de las bases a través de diferentes procesos que la CENTE ha ido integrando a lo largo de sus años de existencia. Por ejemplo, en las asambleas estatales, donde participan los representantes de base del movimiento, se toman decisiones importantes. En los congresos son el máximo órgano de toma de decisiones. Y otro ejemplo es cuando hay que tomar decisiones muy, muy trascendentales para el movimiento social, para la coordinadora, tenemos la consulta a las bases, donde en asambleas, desde centros de trabajo, delegaciones, y va pasando por diferentes procesos, se consulta a las bases para esa toma de decisiones. Entonces, el voto que yo haya emitido sobre una decisión es considerado hasta el nivel más alto. Se considera mi opinión. La toma de decisiones a través de la consulta a las bases me parece un ejemplo muy, muy, muy relevante para este ejercicio democrático. Y los órganos de dirección, que como son los congresos y las asambleas estatales de los estados que forman parte de la coordinadora, es también un ejemplo de esos procesos democráticos. Otro ejemplo de esa pureza, digamos, por llamarlo de alguna forma, otro ejemplo de esa pureza del ejercicio democrático es que siempre se ha dicho que la coordinadora, la CENTE o el movimiento magisterial en general es un movimiento de bases, es un movimiento donde no se permite que los liderazgos sean monopolizados. Otro ejemplo en este caso concreto es que los que asumen cargos de representación no pueden repetir los cargos en otros periodos de administración o de estar al frente de la CENTE. Otro ejemplo también es que la CENTE se mantiene autónoma de los partidos políticos oficiales. No se permite la influencia ni directa ni indirecta de los partidos políticos oficiales en las decisiones de la CENTE. Si bien existen algunos líderes que han querido ocupar como trampolín sus cargos en la CENTE o en los comités ejecutivos seccionales de sus estados, la coordinadora ha señalado, ha criticado y ha manifestado públicamente que no tiene representantes de elección popular en ninguno de las instancias gubernamentales oficiales. Quien quiera asumirse como representante de la coordinadora en alguna instancia gubernamental o en alguno de los poderes del Estado, la CENTE ha deslindado de ellos. Entonces, incluso está castigado cualquier acto que vaya contrario a los principios de la CENTE a través de documentos que se tienen al interior y que son reglas, normas básicas para el funcionamiento puro. Y yo me parece que estas reglas, estos principios
son lo que también ha permitido que la CENTE siga vigente y en la forma en que lo ha estado durante estos más de 40 años de lucha. Me parece que esta concepción de pureza de la que nos hablas hace alusión o se sustenta precisamente por buscar garantizar que sea la voluntad popular, ¿no? La voluntad de las bases, la que se ejecute a través de los distintos niveles de representación que hay, que sea pues el eje a través del cual los maestros pues realizan sus movilizaciones, sus acciones, toman sus decisiones, ¿no? Entonces, creo que esta sería como la naturaleza de esta palabra que tú has mencionado, pero que nos deja muy bien caracterizado, pues, esta participación, ¿no? de todos los involucrados, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo estaba pensando en hacerle una pregunta a la maestra, que es así como un dato curioso y también para quienes nos lleguen a escuchar, de cómo es posible que, bueno, como cuántas personas son las que asisten para la toma de decisiones en las asambleas, porque muchos podrían imaginarse que son 50 personas, bueno, quienes desconozcan sobre el tema de la CENTE, podrían imaginar que son muy pocas personas para que pueda subir y bajar la información y la toma de decisiones, pero la CENTE nos demuestra que es posible que toda una comunidad pueda tener una toma de decisiones, incluyendo que sean muchas personas. Una de las herramientas principales que ha permitido este proceso democrático pues es el asambleísmo, en la forma en que lo ha implementado la CENTE, cómo fluye la información a través de esas estructuras que, si bien es cierto, son verticales, en la toma de decisiones es un ambiente más horizontal. A pesar de que la información sube y baja desde la estructura más alta, las bases se sienten o nos sentimos representadas y consideramos que nuestra opinión y nuestra participación es tomada en cuenta, y la constante realización de asambleas es lo que permite que haya ese intercambio de arriba abajo y de abajo arriba y de manera horizontal entre todos los que formamos parte de este movimiento. Me parece muy relevante la estructura organizativa que la CENTE ha adaptado a lo largo de estos años y que se le ha dado la experiencia, y que muchos otros movimientos o la sociedad civil, las comunidades han adaptado ese ejemplo de organización que tiene la CENTE, el ejemplo de organización y de lucha que tiene la CENTE, y se han dado cuenta que es funcional, que les genera resultados positivos, de tal manera que la opinión de las bases, de las masas, es tomada en cuenta. Sí, es posible tomar en cuenta la participación y la opinión de las masas, y también se dan cuenta que es posible controlar a los líderes bajo esos esquemas organizativos. Esto es muy importante porque le damos el poder a los líderes, pero a la vez también se les limita para que controlen sus aspiraciones o su actuar en beneficio de las masas. Hay otra cosa que la CENTE, la cultura o la cultura que está arraigada en la CENTE es que privilegia la colectividad sobre el aspecto individual.
desde el momento en que manejan como uno de sus lemas que el movimiento es de bases y no de líderes, estamos privilegiando la parte colectiva, el bien común, por encima de los intereses individuales y particulares que puedan tener ya sea algún miembro de base o ya sea algún líder, alguna persona que esté ocupando algún cargo en la estructura organizativa de la CENTE. Entonces, estos ejemplos que comento son pieza importante en el ejercicio democrático cotidiano que se da al interior de la coordinadora desde mi punto de vista. Hablo a partir de mi experiencia. Maestra, a partir de esto que nos has comentado, que es tan enriquecedor, ¿consideras que podríamos hablar de una cultura democrática entre los maestros de la CENTE? Sí, me parece que con todos los años de existencia de la coordinadora, ya se ha instaurado esa cultura democrática y que a los nuevos integrantes de la coordinadora vamos adaptándonos, vamos conociendo estos procesos y nos involucramos de tal manera que ya se han como instituido estos procesos que desde luego que sí podemos llamarlos como una cultura democrática, que como les decía también hay algunos sectores de la población, comunidades, que han adaptado estos procesos como una cultura democrática magisterial. Una cultura que trasciende el aula, que trasciende el sindicato democrático, el sindicato disidente que es la CENTE, y se proyecta en las prácticas de las propias comunidades escolares y los barrios y pueblos donde están asentados las escuelas, ¿cierto, maestra? Oyumi, sí. ¿Qué opinas ahí? A mí me parece. No, por favor. Seguramente han escuchado que uno de los propósitos de la creación de la coordinadora fue precisamente la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por las prácticas charriles que existían y que siguen existiendo en el CENTE estatutario. Entonces, uno de los objetivos de la creación de la CENTE fue precisamente para democratizar el CENTE, para democratizar la educación y para democratizar el país, que es un plan muy, muy ambicioso, pero que nos ha dejado lecciones relevantes, diciéndonos que sí es posible avanzar poco a poco, así pareciera lo más mínimo. Sí hemos podido avanzar en el tema de la democratización del país. Creo que el ejemplo lo estamos viviendo con el cambio de gobierno que tenemos actualmente a nivel federal en el país, donde la CENTE tuvo un desempeño muy importante en esa cuestión que ayuda a la democracia, y la CENTE estuvo presente, así como en otros procesos también de lucha. La CENTE ha alzado la voz, la CENTE se ha manifestado, ha hecho públicamente las posturas en la lucha contra las reformas, y la gente que ve de fuera el movimiento sabe que la coordinadora ha sido pieza fundamental en avances que pudieran parecer muy pequeños, pero que han abonado a la democracia del país. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, uno de estos tres objetivos de democratizar el país, la CENTE sí lo ha cumplido de alguna manera. Pues no solo sería como de alguna manera, sino también ustedes han aportado a esta imagen que tenemos de la democracia, que no únicamente se ejerce con un voto,
cada 3 años, cada 6 años, sino como hay toda una diversidad de formas de acercarse a la democracia y no únicamente para elegir a un representante, un gobernador o algún presidente. Entonces, estas formas de lucha salen de lo institucional y llegan a las calles y a las comunidades, a los alumnos. Y una de las preguntas que tendría, maestra, es para los nuevos integrantes que entran a la coordinadora, ¿cómo se transmiten estas nuevas formas de lucha democrática o cómo es que ellos las van aprendiendo a lo largo del camino que se integran a la CENTE? La forma en que los nuevos integrantes, trabajadores de la educación, que forman parte de la coordinadora, se van apropiando de esa cultura democrática, es con la participación en los diferentes espacios de toma de decisiones y de análisis y discusión de los temas en los centros de trabajo. En los centros de trabajo se realizan asambleas. Yo creo que es la asamblea y nuevamente la asamblea, el espacio donde se practica la democracia en la coordinadora, desde las asambleas de centro de trabajo. Luego tenemos asambleas delegacionales, las asambleas sectoriales, las asambleas regionales, las asambleas estatales, y también existe en la coordinadora la Asamblea Nacional Representativa, esa ANR, así por sus siglas. La ANR es un organismo no estatutario, pero que forma parte de la CENTE, donde acuden representantes de los estados que forman parte de la coordinadora y llevan la voz de sus bases, y se toman decisiones ya de la coordinadora a nivel país, a nivel nacional. Entonces es esa estructura organizacional, y desde luego que pues ahí los nuevos integrantes pues van participando para ocupar cargos, para pertenecer a las coordinadoras desde abajo hasta los cuadros intermedios. Entonces es involucrándolos en esas actividades como se van apropiando. Y desde luego que también existen espacios de análisis o los círculos de estudio. Los círculos de estudio donde se les enseña o se les documenta, se les proporciona información de la historia de la CENTE. También es muy importante, de cómo surgió la CENTE, cómo han sido los procesos de lucha. Muchas cosas están documentadas, y es a través de los círculos de estudio y de la práctica cotidiana. Entonces esa democracia se aprende ejerciéndola día con día, en los centros de trabajo, con los alumnos, con tus compañeros, de esa forma, con el día a día. No es únicamente como una cuestión retórica o un tema de teoría, sino que aprendes el ejercicio democrático practicándolo en tu día a día. Creo que eso es central, ¿no, Yumi? Sí. El aprendizaje por medio de la práctica, ¿no? Todo, a mí me parece, con esto que comentas, maestra, que cada asamblea es una situación didáctica, ¿no? Donde las personas no solo aprenden a ponerse de acuerdo, sino que aprenden a discutir, ¿no? Aprenden a debatir sus ideas y a llegar a acuerdos, ¿no? Y que ahí se refleja pues todo esto que has dicho, ¿no? Que es con la cotidianidad y con la propia praxis, como se dice luego en la academia, ¿verdad? Esta palabrita tan rimbombante, pero que es precisamente Sí. Poner manos a la obra de las prácticas.
¿cierto? Sí, me parece importante comentar que en las asambleas no importa el tiempo ni el número de participantes que estén prestos a emitir su opinión. Hay asambleas que comienzan desde la mañana y que incluso han concluido hasta el día siguiente amaneciendo. Me refiero principalmente aquí en Oaxaca a las asambleas estatales, donde se toman decisiones que las bases han impulsado y donde participa el Comité Ejecutivo Seccional, y la participación es libre. Ahí se enlistan para tomar el micrófono muchos oradores, y cuando son temas así muy, muy interesantes, muy candentes y que van a impactar en el movimiento magisterial, pues es una lista muy grande de personas que se anotan para participar, para dar sus puntos de vista, para exponer lo que sus bases, que los mandaron a esa asamblea estatal, les indicaron que expresen. Entonces hay una libertad de expresión sin límite de tiempo, y que no importa que ya estén, que ya vaya a amanecer, si es que es necesario continuar discutiendo y analizando, no importa el tiempo, así sea hasta el día siguiente, lo hacen. Y esto no sucede en cualquier espacio democrático. Entonces, no importa el tiempo, no importa el número de personas que tengan interés en participar y llegar a conocer las opiniones y el sentir de sus bases que lo respaldan, porque lo importante es el movimiento magisterial y las decisiones que se vayan a tomar ahí. Desde luego que también puedo ser autocrítica en que pues hay algunas cosas que no favorecen, ¿no? Intereses de líderes que chocan y se da ahí a veces, pero es parte enriquecedora también de este proceso, porque no todos coinciden en las opiniones y hay ahí fuertes discusiones que pues, se dan duro, se dan con todo, pero que finalmente el movimiento ha sido muy sabio y todas las diferencias internas las han resuelto y ha prevalecido la unidad de ese movimiento. Así en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, se ha visto eso, que han privilegiado la unidad del movimiento por encima de las diferencias internas de grupos que también hay al interior, ¿no? Entonces no todo es color de rosa, no todo es bonito. Parte de ese ejercicio democrático me parece que también son esas discusiones fuertes que se dan entre posturas distintas de grupos que hay al interior, corrientes, organizaciones incluso que hay al interior de este movimiento, que también ha sido bueno para la práctica democrática. No hay imposiciones y no prevalece la opinión de un líder ni de un grupo. Eso es parte muy, muy fundamental en este ejercicio democrático de la CEN, que se han dado casos donde hay líderes que han querido comprometer algunas decisiones o posturas del CENTE, o quieren vender como algunos acuerdos del movimiento que favorezcan a algún sector del gobierno, y que cuando las bases identifican esa situación, pues eso es muy sancionado y lo desaprueban. Así que si un líder se compromete con algún personaje de gobierno para que la CENTE haga o realice o conduzca sus acciones hacia determinada actividad, hacia determinado cosa que beneficie a
la parte institucional y que pudiera traer consecuencias negativas para el movimiento. Si el movimiento lo identifica, eso es muy sancionado y lo echa abajo. Entonces, nadie se puede comprometer ni de manera directa, ni indirecta, abierta o oculta de alguna manera que perjudique a la gente o al movimiento, porque eso es muy sancionado. Si te comprometiste, pues vas a tener que fallarle a la persona con la que te comprometiste, porque el movimiento no lo va a permitir. Y ha sido muy sabio el movimiento. Bueno, ahí ha habido varias experiencias que nos han dejado lecturas para que se proteja en sí mismo ese movimiento, la coordinadora. Hay un escrutinio, ¿no? Por parte de las bases, una vigilancia, y creo que eso es un aspecto central también de todo esto que nos has comentado y de lo cual verdaderamente tendrían que aprender muchos otros sectores de la sociedad mexicana, instituciones y vaya el gobierno mismo, ¿no? Porque es verdaderamente la práctica de la democracia. Precisamente entiendo o he entendido que la CENTE surgió como un comité paralelo al estatutario, como un órgano no estatutario que pudiera estar pendiente de las buenas prácticas del ejercicio democrático de la instancia oficial, como es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entiendo que la CENTE anteriormente se llamaban Consejos Centrales de Lucha, y esos Consejos Centrales de Lucha surgieron pues para, no sé si vigilar el correcto funcionamiento de los comités ejecutivos seccionales. No sé si la palabra correcta fuera vigilar, pero sí surge la coordinadora a través de sus consejos centrales de lucha como ese órgano no estatutario que pueda guiar el camino hacia la democracia, contra la corrupción y con prácticas adecuadas que permitieran pues el beneficio común de las bases. Entonces esa fue una de las finalidades también del surgimiento de la CENTE, de estar muy pendiente para que los órganos de estructura del CENTE pudieran funcionar de la manera que más beneficiara al movimiento y a las bases. Es completamente enriquecedor escucharte, maestra. No sé si tú quieras hacerle alguna última pregunta a la maestra Egla, aprovechando pues toda esta gran experiencia que nos has brindado. Yo, bueno, más que pregunta, no es comentario, es como agradecimiento porque los alumnos que tienen ustedes, quienes den clase en primaria, en escuela secundaria, aprenden de esto que ustedes están haciendo, para un país más democrático, de otras formas más democráticas, porque incluso el consenso se aprende, como usted bien lo decía, y qué mejor que aprenderlo desde la escuela para que cuando ya uno crezca pueda reproducir ese tipo de patrones dentro de la comunidad, ¿no? Y ser más plurales, más abiertos al diálogo, poder tener una toma de decisiones en comunidad. Pues maestra, no nos queda más que agradecerte infinitamente estas palabras que nos has dado, esta lección sobre qué es la práctica de una democracia profunda, yo diría, ¿no? Y no sé si quieras agregar algún comentario, algún último comentario para nuestro público, maestra Egla. Quiero decir que
Me siento orgullosa de pertenecer a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha sido un ente que es reconocido por muchas personas, por grupos, como uno de los referentes más importantes de lucha en el país y que ha aportado bastante a la vida democrática del país y también a mejorar las condiciones de vida de sus militantes, y que su lucha ha tenido mejoras no solamente para quienes forman parte de la coordinadora, sino que ha impactado en trabajadores de la educación del país en general, y también ha impactado en beneficio de las comunidades y de los más desfavorecidos de este país. Entonces, mi orgullo y reconocimiento a la lucha de miles de trabajadores que formamos parte de esta coordinadora, y que es un movimiento que está vivo y que tenemos que abonar también a que se siga fortaleciendo. Pues mil gracias, maestra. Te agradecemos mucho tu participación. Pues acabamos de escuchar a la maestra Egla y pues nuevamente los maestros enseñándonos, ¿no? Esta vez la práctica de la democracia, ¿no, Yumil? Sí, claro. Incluso no solo es enseñándonos para el aula, sino en la vida cotidiana, sobre toma de decisiones, sobre cómo llegar a un diálogo en conjunto y poder sacarlo a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo llegar a debatir ideas sin terminar peleándonos, ¿no? Conciliar, porque todos tenemos ideas diversas, ¿no? Intereses diferentes y se vale, ¿no? Pero también lo que se requiere es justamente aprender a ponernos de acuerdo. Y esta enseñanza de la maestra de las asambleas, ¿no? Que tomen la opinión de todas las personas que se presentan en esos espacios y que de ahí se construyan niveles de representación, pero que además se vigile o se garantice la ejecución de los acuerdos a que se llegaron en esos distintos niveles asamblearios. Pues creo que es una enseñanza, ¿no? Valga la insistencia con esto, porque verdaderamente pues ha sido una experiencia muy grata haber escuchado a la maestra. Una de las tantas cosas que me llevo el día de hoy es sobre que tenemos que ejercer la democracia, tenemos que practicarla para poder vivirla y para poder representarla y tener una toma de decisiones. Así es, Yumil. Pues con esto hemos llegado al final de este espacio de Democracia en Disputa. Recuerden que en cada emisión daremos voz a los hombres y mujeres que con su historia de vida y luchas nos permitirán comprender la importancia de las y los maestros para nuestra sociedad. Les recuerdo a nuestro amable auditorio que si quieren conocer más sobre este y otros temas, les invitamos a conocer la plataforma digital interactiva Culturas Políticas y Magisterio Democrático en México, que pueden visitar en la página electrónica del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM en www.puetsunam/magisteriodemocrático.com. Nos vemos y hasta la próxima. Este podcast es parte del proyecto de investigación sobre culturas políticas y democracia realizado en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM con el generoso apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Visita la página puets.unam.mx/magisterio-democrático y síguenos en nuestras redes como @puetsunam. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.